Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén y amén. Demos una alabanza al Señor. Pueden sentarse en gran amabilidad, estén todos cómodos. Agradezco mucho al Señor que me haya puesto en el camino del hermano Eduardo Ross. Y vamos a hablar esta noche con el tema: Dios está orando. Amén. ¿Dios está qué? Orando. Obviamente preciso algo, y es que cuando hablamos del Espíritu Santo nos referimos a nuestro Dios, porque Dios es uno solo. La Biblia dice que Dios es Espíritu, ¿cierto? Y también dice la Biblia que Dios es santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando del mismo Dios. Así que para mí y para usted también es indistinto o es igual decirle usted: Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando, el Señor Jesús está obrando. Nos referimos al mismo Dios. Él está obrando. ¿Cuántos pueden creer en esta obra? Él es Dios y Él le gusta obrar. Le gusta hacer algo especial en la vida de las personas. Obra Dios directamente, pero en su palabra también aparece que obra a través de personas. Le gusta el Señor hacer su obra. En el texto que leímos, dice la Biblia que el Señor escogió Él, porque Dios escoge, Él llama. Dice: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. Lo escogió Dios, lo llamó. Pero a ese que es llamado por Dios, el Señor le permite la bendición de llenarlo del Espíritu, dice la palabra de Dios. Usted lo leyó conmigo. Ahí dice: lo he llenado del Espíritu de Dios. Y como es lleno de ese Espíritu, entonces Dios le da esos dones, esas facultades, para que haga diversa cantidad de cosas. Y usted mira que lo que aparece ahí pareciera que no son cosas como tan espirituales aparentemente, porque dice que él facultado en inteligencia, en ciencia, en arte. Es un artista, pero ese arte que él desarrolla lo hace porque el Espíritu de Dios está con él. Amén. Porque Dios lo ha llamado, lo ha escogido, y Dios comienza a orar en la vida de él para hacer obras grandes y maravillosas. ¿Cuáles son las cosas grandes y maravillosas? Dice ahí: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata. Mire que esa obra maravillosa de Dios parece que es puntualizada en cosas muy concretas, en labores que parecieran ser muy triviales, pero aún para lo trivial, aún para las cosas sencillas, fue el Espíritu Santo que obrar en la vida de esa persona para que pudiera desarrollarse. Artificio de piedras, artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¿Por qué? Porque con esos talentos que el Señor le dio a este hombre Bezaleel y también a Aholiab, todo eso que Dios empezó a obrar en ellos, Dios lo usó para que fuese elaborado el material y los artefactos y los utensilios del tabernáculo de reunión, el lugar donde se manifiesta o se manifestó la presencia de Dios de la gloria en tiempo de Israel. Pero ¿quién hizo eso? Lo hizo directamente Dios, porque Dios obra en las personas. Gloria al nombre del Señor. Obró en ellos y les dio sabiduría, les dio talentos, les dio dones para que hicieran muchas cosas. No sé si ustedes recuerdan la historia de Sansón, que un hombre destacado en la Biblia, se le enseña mucho a los niños, ¿cierto? Sansón, ¿por qué es destacado? Por su fuerza.
Tenía mucha fuerza Sansón. Pero la fuerza de él no dependía de las horas del gimnasio que él aplicaba, o de pronto de la vitamina que tuviera en sí, de las proteínas que de pronto adquiriera en ese entonces, sino que la fuerza de él venía de que el Espíritu de Dios venía sobre él y obraba. Es decir, que cuando era alzada una puerta, la gente miraba a Sansón. Oh, Sansón alzó una puerta gigante. Pero realmente el que lo alzaba era Dios por medio de él. Lo permitía ahí poner como, si me permiten la expresión, disculpen ustedes, como la pantalla. Porque Dios es invisible y no se puede ver, ¿cierto? Pero yo voy a hacer que mi obra se haga visible por medio de estos hombres que sí se puede ver. Pero cuando los miren a ellos, qué bueno que ellos me den la gloria a mí. Es el sentido de lo que Dios hace. Gloria al nombre del Señor. Por eso cuando alguno de ustedes haga algo, denle siempre la gloria al Dios Todopoderoso, porque es Dios el que lo está usando a cada uno de nosotros. Obró en Sansón y le dio fuerza. Obró en Isaías y le dio la facultad el Señor de profetizar. Obviamente no solo a él, a muchos de ellos, pero destaco esa vida de Isaías, porque el Señor obró en él. Dice la Biblia que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y cuando vio esa gloria de Dios, él se sintió mal, ¿sabes? Se sintió pecador, se sintió bajo, se sintió inmundo. Es más, pensó que iba a morir. Dijo: yo soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo inmundo, pero han visto mis ojos al Rey de la gloria. Se sintió mal. Pero cuando él reconoce su pequeñez y reconoce la grandeza de Dios, parece que a Dios le agrada eso. Y entonces Dios comienza a orar y envía un ángel con un carbón encendido que le toca los labios. Y cuando ocurre eso, le dice: ya, tranquilo, he aquí, esto ha limpiado tu pecado. Gloria al nombre del Señor. Y más adelante hay un llamado: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces aquel que se sentía inmundo, que sentía que no servía para nada y que iba a ser muerto, ahora alza la voz y dice: heme aquí, envíame a mí. Porque ya Dios estaba obrando en él, porque ya Dios estaba empezando a hacer algo. Gloria al nombre del Señor. Y obró en Isaías y profetizó y habló de que en el futuro había cosas grandes y maravillosas para el pueblo, y que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, o admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profetizó otra vez y dijo muchas cosas acerca de la muerte del Señor. Habló, profetizó, pero todo lo que él hizo, todo su ministerio lo ejerció porque era Dios el que estaba obrando por medio de él. Gloria al nombre del Señor. No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también el Señor, ese Espíritu Santo empezó a orar. Y empezó a orar en un hombre llamado Zacarías, que era un sumo sacerdote. Y se le aparece el Señor y le dice algo que él de pronto no cree. Dice la Biblia que este Zacarías queda mudo. ¿Pero por qué quedó mudo? ¿Por algún problema? ¿Por alguna enfermedad? No, era que Dios estaba orando. Dios estaba haciendo algo. Porque la gente, cuando vio que esto ocurría y cuando supo que esa mujer Elizabeth quedó embarazada, la gente se preguntó y dijo: ¿Cómo puede ser este niño que ha de nacer? Pero era Dios que estaba orando a través de Zacarías, a través de Elizabeth, que dice la palabra de Dios que cuando fue María a visitarle, con el saludo, dice la Biblia, que sintió el Espíritu que tomó la criatura desde el vientre y lo hizo estremecer, dice la palabra de Dios. Es decir, que Dios estaba orando en esa criatura aún desde el vientre. Venía una obra maravillosa del Señor. Obviamente no se quedó en el vientre, nació, creció, pero la Biblia dice que Dios siguió obrando. Porque es que Dios obra, hermanos. Dios no se detiene. No sé si han escuchado esa canción que dice absoluto: Él no recibe órdenes ni es mandado. ¿Sí? Él no usa calendario, no, nada de eso. Yo pudiera decir: Dios no tiene vacaciones. Él no se cansa, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios siempre está disponible, siempre está atento, siempre está con la energía a tope. Dios no se cansa ni se fatiga. Dios siempre obra. Gloria al nombre del Señor. Y obró en este hombre
La Biblia no da muchos detalles, pero él sí dice en algún momento, cuando sale a predicar al Jordán y a predicar tremendos mensajes, que la gente se le escaramucea la piel, por así decirlo, y les habla y les invita al arrepentimiento, y la gente viene y se hace bautizar. Este hombre, Juan el Bautista, y la gente dice: ¿quién es ese que está allá? Y hasta llegan a pensar que es un hombre importante, como un Mesías, pero él dice: no, yo solo soy una voz, otra vez una pantalla. Ustedes se asombran de lo que yo hago, pero no soy yo. Hay alguien que está obrando. Yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Pero después de mí viene alguien que ese no, ni yo soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Y cuando aparece el Señor, ese Juan el Bautista, que estaba ahí porque Dios lo envió a predicar y Dios lo envió a bautizar. Y cuando dice la palabra de Dios que reconoce, cuando el Señor se acerca, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que cuando el Señor, después de ese bautismo, comienza a ejercer su ministerio y comienza a orar, mucha gente comienza a seguir al Señor Jesús, y muchos discípulos de Juan comienzan a menguar y le dicen: oye, tus discípulos están yendo para donde Jesús, queriendo que de pronto él reaccione y diga: ¿cómo así? Vamos a hacer algo. Pero la respuesta de Juan es al contrario. Dice: no te preocupes por eso. Antes es necesario que él crezca y que yo venga. Porque la gente miraba de pronto ese ministerio, esa vida atractiva, esa vida famosa. Pero él decía: esto que yo hago es porque Dios me lo permite. Y lo haré hasta cuando Dios me lo permita. Y seré útil hasta ese momento. Y el día que de pronto necesite hacer de un lado, me voy a hacer a un lado con toda tranquilidad. Porque no estoy buscando mi propia gloria. Estoy buscando es que el propósito de Dios se cumpla. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que todos los hombres en la Biblia que uno admira y que uno reconoce, que en muchas predicaciones son puestos como ejemplos. ¿Cuántas veces no has escuchado que te dicen: cuántos quieren ser como Daniel? Y decimos: amén, gloria a Dios. ¿Y cuántos quieren ser como David? ¿Y cuántos quieren ser como fulano? Pero son simplemente instrumentos de Dios. Pero el que hizo todas las cosas es el sobrenatural, el omnipotente, es el Dios todopoderoso. A él está la gloria de Dios. Entonces tú lees Hebreos capítulo 11 y habla de los héroes de la fe, ¿sí? Y por la fe Adán, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe David, y te muestra todos los hombres y mujeres. Pero en Hebreos 12 dice: puestos los ojos en Jesús. Ellos hicieron todo esto, fueron instrumentos, pero el que hace las cosas, el que obra, es el Dios todopoderoso. Aleluya. Alguien vio que estaba alguien obrando milagros increíbles. Se llamaba Elías. Hizo grandes milagros. Un día se paró, pidió fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Un día oró para que no lloviera y no llovió. Otro día oró para que lloviera y llovió. Hizo grandes milagros. Pero a los profetas de Dios les fue revelado: él va a ser quitado, él se va a ir. Gloria al nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que cuando él ya estaba a punto de irse y ser llevado, Dios escogió a alguien llamado Eliseo. Gloria al nombre del Señor, que recibió algo también glorioso de parte del Señor. Y cuando todos los profetas decían: se acabó la historia de Elías y se acabaron los milagros, y estaban mirando desde el otro lado del río Jordán cómo se iba ese gran hombre llamado Elías, tuvieron que presenciar que de regreso venía otro con el mismo manto, que se paró a la orilla del río. Yo creo que los otros desde la otra orilla mirarían y decían: ¿ahora cómo va a pasar? Pero dice la Biblia que cogió él ese manto y golpeó las aguas e hizo esa pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando pregunta dónde está el Dios de Elías, parece que Dios dice: aquí estoy, y abre esas aguas y pasa Eliseo. Para que todos vean que de pronto Elías se había ido, pero el que obraba en Elías no se había ido, quedaba obrando todavía ahora con Eliseo, porque toda la gloria
gloria es para Él. ¿Cuánto dan un aplauso al Rey de la gloria? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que el Señor después que resucitó ascendió a los cielos y le dijo a la gente: quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de lo alto. Y hay unos días ahí que ocurren, gloria al nombre de Dios, mientras llega esa fiesta del Pentecostés. Y cuando llega el momento del Pentecostés, hay una cantidad de personas reunidas con una expectativa, porque hay una promesa de parte de Dios. Y es que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo, iba a manifestarse. Ellos no sabían cómo, porque nunca antes atrás había ocurrido. Simplemente estaban esperando y confiando en la promesa del Señor. Yo quiero decirles, amada iglesia de Prado Spring, que me acompañan esta noche, que el Dios que cumple, el Dios que promete, es el Dios que cumple las promesas. Y yo creo en el nombre del Señor Jesús que la promesa que Dios le ha hecho a usted también la ha de cumplir en su debido momento. Pero ¿sabe algo que falta, o algo que a veces es diferente con la situación de Pentecostés? Es la expectativa. Porque dice la palabra de Dios que todos estaban juntos. Aquí estamos juntos. Estaban unánimes, estamos unánimes. Hay un coro antiguo que dice: unos cantaban, aquí hay cantos. Otros oraban, aquí hay oración. Gloria al nombre del Señor. Yo quisiera de pronto mirar que ese día, bueno, todos lo conocemos, Hechos capítulo 2, pero ¿qué pasó esos días antes? ¿Será que esos días antes no había Dios? ¿Será que esos días antes no había de su Espíritu? ¿Será que esos días antes, qué ocurría con ellos? Pero esos días antes también había algo en ellos que les impulsaba ir a ese aposento alto a esperar. Y ese que le ponía ese sentir era también el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué quiero decirles esto? Porque yo sé que aquí en este salón hay personas que todavía no han tenido la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Y de pronto pensarán en mí: todavía no hay Espíritu Santo, no hay una obra del Espíritu Santo en mí. Pero quiero decirle que ya hay un Dios que está obrando en tu vida. Hay un Dios que está obrando en cada uno de los aquí presentes. Es más, puede haber aquí alguno que ni siquiera sea de pronto arrepentido, ni se haya bautizado. De pronto sea la primera vez que venga a este culto. Yo quiero decirle algo: si algo te impulsó a dejar tu casa para venir a este salón, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida y te trae a este lugar para que encuentres salvación y vida eterna. Cuando aquí en esta iglesia alguno decide arrepentirse, no es por la elocuencia del predicador, no es porque de pronto sea un tremendo en el uso de la palabra, no. Aquí cuando alguien se arrepiente es porque el Espíritu Santo le convence de justicia, de pecado y de juicio, y viene adelante porque el Espíritu Santo le convenció. Tú que te arrepentiste, el Espíritu Santo está orando en tu vida también. Ese día que alguien dice: necesito ser bautizado para que mis pecados sean perdonados. ¿Sabe quién te puso ese deseo? El Espíritu Santo. Porque es Él el que está obrando para que tú no te pierdas, para que tus pecados sean borrados. Fue Él el que te puso ese sentir de venir un día a ayudar. Es Él el que te pone el sentir a veces de levantarte temprano en la madrugada y arrodillarte a orar. De pronto no hay hora de oración programada, de pronto no te está mirando el pastor ni los de la junta local, pero hay uno que sí te está viendo y Él comienza a orar en tu vida para que tú entiendas que estás en los propósitos del Dios Todopoderoso. Cuando le dan un aplauso al Rey de la Gloria, aquí en Bogotá hay un Dios que está orando. Aquí en Prado hay un Dios que está orando. Y en tu vida hay un Dios que está obrando. Pastor, yo llevo como 10 años y nunca he hablado en lengua. Oye, tranquilo. Porque pasó un día y pasó 2 días y pasaron 3 días. Creo que pasan 50 días. Pero había un Dios que estaba orando, preparando el camino para lo que había de ocurrir.
Yo quiero decirles algo, aunque a veces se demore algo en el tiempo, y lo digo en el nombre del Señor Jesús, hay que tener la plena confianza de que nuestro Dios es veraz, y que nuestro Dios no miente, y que nuestro Dios no engaña, y que Dios lo que promete hacer lo hará en su debido momento. ¿Cuántos de los que están aquí todavía creen que su Dios es grande y poderoso? Aquí puede haber gente que está enferma, que hace mucho tiempo está orando, llorando, y de pronto no ves un cambio en sí. Todavía va al médico y dice: estás enfermo, estás enferma, toma el medicamento. Pero aunque el médico diga tantas cosas, en su corazón todavía hay una voz que le dice: Dios es poderoso, Dios tiene poder para sanarte. Si no es hoy, será mañana, será pasado mañana, no sabe, pero espera en Dios, porque Él está obrando. Amén. Esa hermana que tiene su esposo inconverso y que dice: hermano, yo llevo orando 5 años, 2 años, 3 años, él todavía no quiere ir a la iglesia. No se desanime. Yo le digo: siga creyendo y siga esperando, porque aunque no lo veas, Él está obrando. Así dice la canción, ¿cierto? Siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no lo puedas ver, Él está obrando, aunque no lo podamos ver, Él está obrando. Y yo creo que en esta noche, aunque no lo podamos ver, Él está obrando aquí también. La fe de alguien se está fortaleciendo para creer que Dios es una obra grande y gloriosa. Aleluya. Obré Pentecostés, se derramó de su Espíritu Santo, hablaron de nuevas lenguas, y dice la palabra de Dios que Pedro se puso en pie y predicó y le habló a las gentes, y se arrepintieron como 3,000 personas. No fue la elocuencia de Pedro, no es que predicar sea fácil, porque los predicadores saben que no lo es. No es que fácilmente la gente se arrepienta, no, es que el Espíritu Santo obraba con poder y gloria, y dijo: Pedro, tú eres mi instrumento, mi espíritu está en ti, para que la gente no te mire a ti, sino que la gente mire al invisible, al que murió, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos, pero que ahora ha descendido y que sigue moviéndose y que sigue obrando. Yo creo que ese mismo Dios que se derramó en Pentecostés es el mismo Dios que nos visita en esta noche. Y ese mismo Dios que usa a Pedro es el que usa a mi pastor y a todos los predicadores, es el que mora en tu corazón. Aleluya, el Señor obró en Juan, que subía con Pedro. Porque es que mire, el ser usado por Dios o la obra de Dios no es única y exclusivamente del salón, no es única y exclusivamente del lugar de reunión. Un Dios que obra en la cotidianidad tuya. Y iban a orar, y un paralítico le pidió una moneda, pero él tenía el Espíritu de Dios. Hay un Dios que está orando en mí. El Pedro obraba, Juan también. Y entonces cuando lo mira le dice: no tenemos oro, pero hay algo que tenemos. Y eso que tenemos, voy aquí a parafrasearlo, como abriendo un paréntesis gigante. Eso que tenemos nosotros, que no es oro, ni es plata, es mayor que el oro. Es mayor que la plata. Amén, amén. ¿Sabes qué tenemos? En el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Amén. Toman de la mano. Aleluya. Y él siente como un corrientazo, como alma, como un poder. No fueron las huellas digitales de Pedro, no fue la mano ni el sudor de Juan, es que había uno que estaba orando. Era el Espíritu Santo de Dios.
y el paralítico se levantó y hubo un gran milagro. Y la gente decía: lo hiciste tú, Pedro, lo hiciste tú, Juan. Y ellos decían: no, aquel que hace las obras es el Dios tuyo. El que hace esto. Ese Jesús que ustedes creyeron que quedó en la cruz, no se quedó en la cruz, y se quedó en el sepulcro, no. Él resucitó, y Él dijo: toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, y los mandó a predicar, y los mandó a invocar su nombre, y los dijo que en su nombre habría sanidades como esta. Aquí no nos miren a nosotros, hay un Dios que está orando en medio de nuestra vida, y es el Señor Jesucristo de Nazaret. Oró en Esteban, y Esteban enfrentó la misma muerte, y aún estando ahí en el momento de la aflicción, porque a veces nos gusta escuchar las cosas buenas y los momentos de gloria y de triunfo y de éxito, pero Esteban lo tenían arrodillado y le estaban dando pedradas. Pero aún en el momento difícil, este muchacho alzaba su mirada al cielo y vio la gloria de Dios. Y cuando vio la gloria de Dios, le dijo a los demás: oh, yo no los condeno, yo lo único que quiero es que sus pecados sean perdonados. Y eso lo aprendió del Señor Jesús. Qué bueno que nosotros, mis queridos hermanos jóvenes, hermanos ancianos y hermanos que llevan tiempo y mucho tiempo aquí en la iglesia, entiendan que hay un poder sobrenatural, que es el que obra en nuestra vida, que obra aquí cuando estamos en el salón, pero también cuando salimos fuera de ese salón, que hay un Espíritu Santo glorioso y maravilloso que hace morada en nuestras vidas. Qué bueno cuando usted sale de esa puerta y allá afuera, aunque hay un frío capitalino, por dentro usted sabe que hay una llama encendida del fuego poderoso de Dios. Estoy viendo, aleluya. Gloria al nombre del Señor. El Dios de la gloria obrando en esta iglesia. Y quiero decirle algo. Dios todavía sigue orando. Amén. Dios todavía sigue orando. Yo sé que esta noche Dios en alguien está orando. Alguien que vino a este servicio, Dios lo está fortaleciendo. Alguien que de pronto estaba desanimado, hoy Dios lo está animando. Alguien que de pronto estaba con otros pensamientos, Dios lo está alineando. Hoy de pronto alguien que estaba pasando por momentos difíciles y complicados, y que de pronto esté pensando de que ya todo acabó y terminó, Dios le dice: no, tranquilo, yo estoy orando. Ese que está enfermo, ese que está en angustia, ese que está en problemas, ese que de pronto está luchando por una bendición, que lleva varios años orando y clamando a Dios, Dios viene a decirle que todavía estás en los propósitos de Él, que todavía hay algo. Gloria al nombre del Señor. Ese que está pasando por unos momentos donde se siente a veces solo y sola, Dios quiere decirles que no se sienta solo ni se sienta sola, porque a su lado está Cristo como poderoso gigante para guiarte, para guardarte, para bendecirte. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que Dios está obrando. Los tiempos han cambiado. Y yo no le voy a mentir a usted. No le voy a decir que se va a parar usted frente a un edificio a darle vueltas para que ese edificio se caiga, no. Ni tampoco que vas a coger una espada a matar gente allá, a cortarles cabezas, no. Pero quiero decirte algo, que el Dios que estuvo con esos que derribaron murallas, el Dios que estuvo con esos que vencieron gigantes, el Dios que estuvo en esos momentos de hace más de 2000 años, ese Dios es el mismo que está con nosotros en pleno siglo XXI, en este 2020, aquí en esta ciudad bogotana. Hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, y que su poder no es nuevo. Jesucristo es el mismo de ayer,
Espíritu Santo quiere orar contigo allá en tu casa. No sé cuántas hermanas, y de verdad lo digo, hay poder en el nombre de Jesús. No sé cuántas hermanas tengan la experiencia. Está de pronto lavando un plato en su casa y está sintiendo la gloria de Dios. No sé cuántos años sabes. Yo en una ocasión iba en mi motocicleta, desplazándome del lugar donde vivía, el Doncello Caquetá, a Florencia. Iba cantando y de un momento a otro me tocó poner un lado la moto y parar, la apagué. Y cuando lo iba, yo estaba hablando en lenguas. Y la gente pasaba y yo tenía que irme. Y yo me puse a llorar y hablaba en lenguas ahí al lado de la moto. Y no sabía lo que pasaba. Pero le daba gracias a Dios. Yo decía que no hay culto, no hay micrófono, no hay nadie. Pero está un Dios que me acompaña. Que me guía. Qué bueno que esos jóvenes que están acá, esos jovencitos que están acá, sepan que cuando van al colegio hay un Dios que va con ustedes. Que cuando van a la universidad y miran, aquí no me conoce nadie, aquí todos son inconversos, ninguno de ellos busca, aquí no hay ninguno de mi congregación, pero tú puedas decir, aunque ninguno de ellos me conozca, hay un Dios que sí me conoce y está conmigo y va en mi corazón y yo lo siento porque Dios está obrando en mi vida. Dios estaré contigo en tu trabajo. Conozco un hermano que tiene una empresa muy grande, asiste a una iglesia muy pequeña. El pastor reúne como 25 hermanos ahí en ese barrio, pero él que tiene una empresa muy grande reúne como a 500 trabajadores y les predica la palabra del Señor. Y de eso lleva el culto también para que se arrepientan. Es alguien que aunque tiene muchas cosas, no se avergüenza del Dios que tiene. Yo creo que aquí ninguno nos avergonzamos del Dios que tenemos, porque sabemos que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es santo, que Dios es bendito, que Dios es puro, que Dios es glorioso, que Dios es maravilloso, que Dios es increíble, que Dios es incomparable, que Dios es el rey de la gloria, que es el rey de la gloria, que es el Señor de los señores, que es hermoso, que es precioso, que es todo para nuestra vida. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor. Hoy es viernes, gloria a Dios. Pero hay un Dios que ha venido orando y ayer obró en tu vida también. Y el miércoles estuvo contigo, y el lunes también, y el domingo, y los días que has caminado en ese camino es porque Dios te ha dado la mano. Solo no hubieras podido, pero hay un Dios que te lleva de la mano, porque Él es tu Padre celestial y porque Él te ama como nadie más en este mundo. Porque no te pones en pie y brindas un fuerte aplauso a ese Dios que te tiene en este lugar. Aleluya, vámonos por un momento. Aleluya. Ahora por un momento. Este es tu recuerdo, sí. Ahora recuerdo que lunes tuve problemas. Pero ay, tú me consoló, ese fue Dios. Y diga, cada día tuve una tentación, me iba a caer, pero no caí. No porque no soy fuerte, es que Dios me ayudó. Ahora recuerdo que tuve una dolencia y le clamé a Dios. Y en el examen médico no me apareció nada. No fue un error del médico, es que Dios está orando en mí. ¿Y sabes por qué Dios obra en tu vida? Porque tú eres valiosa para Dios. Porque tú eres valioso para Dios. Porque si para allá afuera tú no eres importante, oh, que hay uno que dio hasta su propia vida para demostrarte el amor que te tiene. Gloria al nombre del Señor. Dios está orando en ti.
Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en tu